Profesor de la Universidad de Guadalajara, había mucho interés en platicar con usted. Muchas gracias. Lo reconocemos como uno de los grandes historiadores del siglo XX y del comienzo del siglo XXI, y sobre todo hay un gran interés por su obra, su más reciente libro en relación al siglo de la Revolución, que abarca prácticamente el siglo que va del 1917 al 2017, con el prólogo de la Primera Guerra Mundial, como usted bien lo señala, que explica precisamente cómo este siglo estuvo impactado por un gran acontecimiento que es la Revolución Rusa, y que estamos celebrando el centenario de esta revolución. Entonces, por ahí hemos encontrado algunos artículos, algunas entrevistas en lo que usted mismo ha señalado la importancia de volver a ver, a estudiar, a conocer la Revolución Rusa. Los jóvenes hoy vemos que desconocen mucho este tema, lo ven como uno más, si acaso, los que tienen que estudiarlo en algunas de las carreras, pero no hay esa motivación, ese impacto que tuvo en la juventud que nos tocó vivir, digamos, en los años 60, en los 70, todavía a principios de los 80, donde la Revolución Rusa marcaba incluso toda una forma de ver y de vivir el mundo, ¿no? Y de alguna manera dividía el mundo. Entonces, pues nos gustaría escuchar por qué usted considera que estos jóvenes, y hablamos de jóvenes en este caso mexicanos, de la ciudad de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y el conjunto, digamos, de la sociedad, debiera conocer, debiera estudiar, debiera revisar incluso qué significa, qué fue la Revolución Rusa y qué significa hoy. Sí, a mí me parece que incluso más importante que conocer el desarrollo de la Revolución y de toda la etapa posterior de evolución del Estado soviético es entender el impacto que la Revolución tuvo en el resto del mundo, porque a partir de 1921, cuando acabada la guerra civil, que era una guerra en que colaboraron hasta 13 países extranjeros, dando apoyo a todos los enemigos del régimen, se pudo ver que la destrucción del Estado soviético no era un objetivo fácil. De hecho, esto se abandonó, y lo que empezó a preocupar sobre todo fue combatir el impacto que ese fantasma nuevo que se llamaba el comunismo, lo que había señalado, lo que Marx se ilusionaba en 1848 que ya corría por el mundo, pero ahora sí corría por el mundo, porque servía para alentar las protestas y los empeños de los que en cualquier parte del mundo trataban de cambiar el orden establecido. Entonces sí, entonces se produce una campaña que de hecho no ha terminado todavía, una campaña contra ese fantasma del comunismo, es decir, contra todo aquello que podía atentar al normal desarrollo del crecimiento capitalista. Y eso tuvo varios escenarios. Por un lado, evidentemente, inspiró políticas represivas, es decir, cuando sucedía algo que parecía que podía ser peligroso, aunque fuera, a veces, aunque no tuviera nada que ver con el comunismo propiamente dicho, pues había que combatirlo y liquidarlo. Inspiró alternativas, como por ejemplo las propuestas de revolución nacionalista del fascismo y del nazismo, pero tuvo también otro efecto, y es que en casi todas partes se consideró necesario utilizar lo que se llama el reformismo del miedo, algo que los alemanes habían inventado a fines del siglo XIX con Bismarck, para ofrecer a sobre todo a los trabajadores, la esperanza de que era posible avanzar en conquistas sociales sin implicarse en la violencia revolucionaria. Y eso evidentemente fue muy importante. Y eso fue muy importante sobre todo después de 1945, cuando al fin de la Segunda Guerra Mundial, digamos, la Unión Soviética está
en el apogeo de su prestigio, y cuando, por ejemplo, en la mayoría de los países occidentales europeos los partidos comunistas alcanzan grandes niveles de votación en todas las elecciones a que se presentan, y evidentemente ese era un momento en que era absolutamente necesario ofrecer una alternativa, y es esa alternativa la que pienso que fue en buena medida el motor de creación de todo lo que se llamaría el estado del bienestar. Así es. Aquí habría que agregar quizá, ¿no?, también los procesos de descolonización que se dan, ¿verdad?, en África, sí, el surgimiento de expresiones de lo que algunos vieron como una forma de socialismo, el llamado socialismo islámico, el socialismo africano, etcétera. Esta es una de las consecuencias importantes también de la influencia de ese prestigio del socialismo. Es el impulso que dio casi en todas partes a la descolonización. Eso se puede ver perfectamente en el caso de Indochina con Ho Chi Minh, se puede ver casi todos, y en África en muchos lugares ese primer estímulo fue importante. De hecho, una de las intervenciones, tal vez incluso si se quiere la más feliz de la influencia soviética en África, es la que pasa por Mandela y por haber inspirado el tipo de política de la Asociación Nacional. Pero es verdad que estuvo detrás de la mayoría de esos impulsos la descolonización, y que precisamente explica las actitudes hostiles con frecuencia de los Estados Unidos a esos movimientos, que tenían miedo a eso, tenían miedo que se podían convertir en movimientos comunistas, etcétera, etcétera. Eso se ve en casos como el lamentable del asesinato de Lumumba, que fue de hecho ordenado por Eisenhower, lo veía como un elemento peligroso. Eisenhower, que se negó a recibir a Lumumba cuando Lumumba acudió a Nueva York, por ejemplo. Y se puede ver en algún otro caso clarísimamente la idea, tal vez el más lamentable, el más terrible, fuera seguramente el de Vietnam. Sí, claro, claro. ¿Por qué luchar en Vietnam no a favor de la democracia? Porque se estaba dando apoyo a una dictadura militar. La idea que Johnson llegó a compartir, la idea de que aquellos campesinos vietnamitas se disponían a conquistar el mundo, que era una cosa absurda, y el resultado, según McNamara, que gustaba mucho de hacer cuentas, habrían sido 3.200.000 campesinos vietnamitas muertos, sin contar los soldados de los ejércitos. Si hay un crimen inútil en el mundo, es el crimen de Vietnam. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando al final, además, la guerra no se ganó. Y hay todavía otros crímenes de estos que permanecen ignorados. Por ejemplo, en el 65, la matanza que Suharto inspira en Indonesia. Todavía hoy los documentos que se refieren a eso permanecen cerrados. Ni el gobierno indonesio ni la CIA han querido desvelar nada de lo que ocurrió, y estamos en una situación en que las víctimas de ese movimiento se calcula que pueden oscilar entre 500.000 o 2 millones, no se sabe. Es decir, en ese sentido, la posición que adoptó desde el primer momento Truman contra la descolonización, suponiendo que en principio todo el que se oponía al sistema imperial existente era un enemigo potencial y un partidario del comunismo rojo, fue realmente una de las consecuencias más terribles de toda esta situación. Lo que luego haya pasado ya es otra cuestión. Claro, claro. Esa es la historia de cómo toda una serie de regímenes que en África surgieron invocando el socialismo ya han acabado en una degeneración de corrupción.
Angola, Zimbabue, las historias sobre Etiopía. Esa es una historia que necesita un análisis más fino, un análisis que en todo caso tendría que basarse en el tema de las dificultades del socialismo, pero que eso, digamos, que es otra cuestión, no es otra cuestión más. Y un tema que, bueno, a mí en lo personal me parece muy importante que aborda usted en este último libro sobre el siglo de la Revolución, es viniendo de una formación claramente marxista y sin perder el análisis de clase, retoma el análisis político, algo que había sido un tanto abandonado en una perspectiva de darle más importancia a la historia económica y social, al grado de que, bueno, buena parte de los estudios marxistas históricos se centraban en esta perspectiva, y usted retomó y le dio mucha fuerza a este análisis político. Me parece que esto ayuda a entender mucho más estos grandes cambios. Me parece que una figura como Lenin, como usted lo deja reflejar en este libro, juega un papel muy importante, el papel de estos líderes, de estos individuos, de estas vanguardias que han sido en estos últimos años, digamos, bastante vapuleadas por ciertas concepciones, a veces anarquizantes o perspectivas posmodernas, pero que más bien tienden a confundir. Me parece que su libro da mucha claridad sobre esto. ¿Qué nos podría decir sobre el papel del individuo, del líder, de la vanguardia en las luchas revolucionarias, y partiendo en particular de la Revolución Rusa? Bien, es evidente retomar la consideración de la importancia de lo político me parece vital, porque es desde el poder que se articula lo que se va a hacer. Es el poder el que te da la posibilidad de hacer, de combatir, de evitar. Recuerdo que estaba en Perú en la etapa del auge de Sendero Luminoso, y me llegó un cassette con las canciones que cantaban los presos de Sendero Luminoso, que estaban en una isla en la bahía, allí frente a Lima, y tenían un himno hecho sobre la música la varsoviana, que en el estribillo decía una y otra vez: salvo el poder, todo es ilusión. Bueno, entender la importancia que tiene controlar el poder es algo que, por ejemplo, comprendieron muy bien los grandes intereses económicos a partir de los años 70, cuando, a partir de Reagan, etcétera, llegan efectivamente a controlar los mecanismos de la política. Entender que es a través de estos mecanismos a través de los que pueden efectivamente obtener los resultados que les interesan. Pero lo del individuo es una cuestión evidentemente importante, porque cuando se trata de encontrar apoyo, sea a través del voto, sea a través de la participación en un movimiento social, la capacidad de convicción, la capacidad de exposición de un programa, de una doctrina, la capacidad de acertar a representar las preocupaciones y los intereses de los más, es evidentemente un factor muy importante para asegurarse el seguimiento y para asegurarse el triunfo. Hay que ver casos que pueden llegar a ser sorprendentes. Por ejemplo, cuando pensamos en la forma en que Trump ha conseguido la llegada al poder, que nadie creía que pudiese conseguir, porque de hecho inicialmente iba contra todos los intereses establecidos. Hay que entender que fue lo suficientemente hábil para darse cuenta de que había una amplia masa de población norteamericana, por ejemplo, una gran parte del mundo campesino, que se sentía desatendida y olvidada por esas élites que estaban gobernando desde Washington, y que hizo caso cuando vino alguien
que pretendió que iba a atender sus necesidades. Lo que suceda después, eso es ya otra cuestión. Pero es evidente que no es posible rechazar la importancia que tiene el individuo. En el caso de la Revolución Rusa está claro que sin Lenin hubiera sido difícil que cuajara. Primero porque es el que aporta las ideas, y cuando las aporta en abril del 17, la mayoría del partido bolchevique de entrada lo ve mal, piensa que aquello es un disparate. Si era o no era un disparate, yo diría que es una pregunta que todavía hemos de contestar. Es decir, si era posible, por la vía rápida y directa que se había propuesto, transformar la sociedad, en todo caso no le dejaron probarlo. Pero evidentemente su papel en lo que sucedió fue un papel absolutamente decisivo. Sí, tocó un punto que me pareció muy relevante para una perspectiva de la Revolución Rusa hoy, que en sus impactos también, y bueno, esta figura tan importante que es Lenin, que vino a, entre otras cosas, usted lo señala en su obra, a entender la importancia de la alianza obrero-campesina. Y aquí no habría que entender que no estamos refiriéndonos ni mucho menos a un machote o a un eslogan, ¿no?, sino a una situación que se dio por lo menos en un primer momento de la Revolución Rusa, como muy bien lo explica. Pero revisiones que se han hecho también de la propia Revolución Francesa, que tendía a verse como una revolución muy urbana, cada vez se ve más claramente que también fue una revolución campesina. La Revolución China, pues indudablemente básicamente campesina. La Revolución Cubana tiene una base muy campesina, aunque hay también, por supuesto, como en todas las revoluciones, una presencia urbana, ¿no? Pero y ahora el ascenso de Trump, basado precisamente en un discurso que llega al campesinado en el seno de la sociedad industrial, imperial, etcétera, pues nos debiera hacer repensar del papel que tienen los campesinos. Obviamente, si hablamos de la Revolución Mexicana, que tendría otras características, pues también es una revolución fundamentalmente campesina. Claramente. Quizás la excepción, y no tanto, sería la boliviana, ¿verdad?, que los mineros jugaron un papel muy importante, que es en el campo, es rural porque son mineros, pero es más bien industrial en el sentido porque son trabajadores de la industria minera. Pero fuera de eso, creo que básicamente las revoluciones, por lo menos las del siglo XX, han estado en buena medida determinadas por el campesinado. Lenin tuvo la capacidad de ver eso, no lo entendió, por ejemplo, Ben Bella en Hungría, y esa es una de las causas de la derrota, como se conoce, del intento de la República Soviética húngara, ¿verdad? ¿Qué nos diría sobre este asunto desde hoy en esta sociedad que se manifiesta como una sociedad ya mucho más moderna, mucho más urbana, y que sin embargo, bueno, logra este impacto en Estados Unidos, ¿no? Tiene usted razón, sin el peso que da el apoyo campesino, por ejemplo, lo que era la condición fundamental para la supervivencia del régimen soviético, que era vencer la guerra civil, hubiera sido imposible. Es en realidad la resistencia campesina la que permite ganar la guerra civil. Otra cosa es que luego, de momento, tengan que pagar las consecuencias, y que en cambio sea Lenin después de 1921, y yo diría, y Bukharin posteriormente, que entienden que la revolución debió haber andado apoyándose todavía en la asociación con los campesinos. Eso es evidente, y eso ha sido evidente en muchos casos. Sin este apoyo mayoritario, por el peso que el campesinado tenía en muchos países, muchos movimientos revolucionarios no hubieran conseguido llegar al final. Pensar ahora en esta cuestión es todavía mucho más complejo, porque sigue habiendo un elemento campesino importantísimo en la mayor parte del mundo menos desarrollado. Sigue siendo muy importante en América Latina, sigue siendo muy importante en África,
Y es un mundo campesino que está siendo perseguido y hostigado en todas partes. Si hay un drama, por ejemplo, que a mí me ha impactado fuertemente, es por ejemplo la situación de Honduras, del asesinato de Berta Cáceres, del asesinato de líderes campesinos que simplemente tratan de conservar la tierra y el agua para que no sean objeto de especulación en manos de grandes compañías internacionales, entre las cuales compañías chinas, eso también hay que decirlo. En África, el land grabbing, la venta de tierras por parte de los gobiernos a grandes empresas exteriores, está creando también problemas tremendos. Yo diría que una de las manifestaciones actuales más graves de lo que puede significar esa especie de nuevo empuje de un capitalismo depredador es precisamente la amenaza que está ejerciendo sobre todo ese mundo campesino que nos ha desaparecido a la vista como si no tuviera importancia y sin embargo sigue siendo la parte fundamental de producción de los alimentos con los cuales subsistimos. Esa ignorancia, esa incapacidad de integrar al mundo campesino en una lucha es tremenda y defenderlo de esa tremenda amenaza de despojo que sigue pesando sobre él debería ser en estos momentos uno de los móviles fundamentales de una izquierda que parece haber perdido el norte. Así es. Señalaba usted hace un momento precisamente cómo se ha presentado este capitalismo depredador que no le pide nada al capitalismo anterior a la Revolución Rusa. Y bueno, usted ha mostrado también en su obra cómo la caída de este socialismo soviético, porque bueno, finalmente hay otras expresiones socialistas que han mantenido, Cuba en particular de manera muy directa, pero no son suficientes, digamos, para constituir este temor o este miedo que impidiera, por lo menos, si ya no avanzar, por lo menos no desmantelar lo que se había alcanzado. ¿Cómo nos podría explicar esta situación? Es decir, el miedo hizo avanzar, pero la pérdida de miedo hizo retroceder de una manera tremenda. Eso, ¿no? Está claro, es decir, llega un momento, llega mezclado con otras circunstancias, la crisis económica, etcétera, etcétera, llega un momento a mediados de los años 70 en que por una parte la decadencia de la Unión Soviética como potencia mundial empieza a verse clara, pero por otra también está claro que los partidos comunistas de los países, digamos, que están dentro del marco del capitalismo han perdido en buena medida su voluntad de transformación social. Yo diría que 1968 es un punto clave. Por una parte, en París, por ejemplo, donde los estudiantes se creen que pueden cambiar el mundo, el Partido Comunista les cierra la puerta de la fábrica de la Renault Billancourt, les dice volveos a la universidad y se dedica a negociar mejoras salariales con la patronal. Posiblemente era sensato, pero era claramente un retroceso en cualquier proyecto de tirar adelante. Pero claro, más grave seguramente lo que sucede este mismo año en Praga, es decir, que un intento de transformar los regímenes de la Europa oriental en un socialismo con rostro humano es combatido por las tropas de los países del Pacto de Varsovia, con lo cual demuestran que no tienen ninguna voluntad de ir más allá. Yo creo que este es el momento en que empieza, en que los que tenían algún temor nocturno de que la revolución pudiera asaltar sus castillos, empiezan a perderlo. Y a partir de ese momento empiezan a pensar que para qué van a seguir pagando lo que han estado pagando en estos años para garantizarse la paz. A partir de esos momentos se producen dos cosas. Yo sostengo que los mecanismos que mantuvieron entre 1945 y 1935 esta mejora de la igualdad
esta situación insólita hasta entonces, eran por un lado el apoyo político dado a los sindicatos, que podían negociar salarios y condiciones de trabajo, y por otro, el hecho de que hubiera una fiscalidad muy elevada sobre los beneficios empresariales y sobre las grandes fortunas, que daba a los gobiernos los recursos con que financiar los servicios sociales, educación pública, sanidad pública, sistema de pensiones, con los que mejorar la suerte de los más. Las dos cosas empiezan a recortarse a partir de Reagan en Estados Unidos, de la señora Thatcher en Gran Bretaña, cuando se decide, por un lado se empieza a desmantelar los sindicatos, por otro lado se decide que es bueno rebajar los impuestos a los empresarios, porque lo que se ahorren lo emplearán en invertir y crearán más riqueza para todos, cosa que se ha demostrado una y otra vez que es radicalmente falsa, que esos recursos que se ahorran se destinan a la especulación, también evidentemente al consumo suntuario, pero sobre todo a la especulación. A partir de este momento se invierte la situación, los sindicatos no tienen ya la capacidad de seguir manteniendo unos niveles de condiciones y de salarios adecuados, los gobiernos no disponen ya de los recursos con que seguir sosteniendo los servicios sociales que proporcionaban, y es cuando empieza a producirse, como os mostraba este gráfico que le enseñaba, empieza a producirse de nuevo el crecimiento de la curva de la desigualdad hasta llegar a estar como hasta entonces. El problema es que esta curva sigue creciendo. Hay mucha gente que está denunciando, y me refiero a gente que salen de ese mismo mundo empresarial rico, etcétera, y que sostienen que eso no se puede sostener indefinidamente, que va a haber algún momento en que surjan las protestas como siempre han surgido a lo largo de la historia, sobre todo las de los jóvenes, a los que les estamos condenando a un porvenir sin esperanzas. Pero quienes siguen beneficiándose de que este sistema siga creciendo, siguen beneficiándose, por ejemplo, de que los niveles de impuestos que pagan las grandes empresas sean cada vez menores, piensan que lo que les conviene es, mientras se pueda, seguir disfrutando de este sistema. Por eso a mí me ha parecido que reflexionar sobre lo que el impacto de la revolución, es decir, sobre lo que el miedo engendrado en los grandes empresarios y las grandes fortunas por la amenaza potencial del comunismo, por esa idea de que existía la posibilidad de que hubiera una movilización popular que acabase con sus privilegios, lo que este miedo tuvo que ver en la mejora de las condiciones de vida, en la mejora de unos niveles de igualdad social que no se habían alcanzado antes. Lo malo es que descubrimos, a partir de un momento, que eso, que creímos que iba a ser un camino que iba a proseguir indefinidamente, a partir de 1975 más o menos, a partir del momento en que los miedos desaparecen, se desvanece y vuelve a empezar el camino de la desigualdad. A mí me parece que es importante entender estas cosas para reflexionar. Yo no diría tanto en qué fue la Revolución Rusa en sí mismo, sino por qué esa parte de beneficios sociales que entre todos conseguimos entonces se ha perdido. ¿Y qué podríamos hacer para tratar de recuperarla? Porque parece evidente que intentar recuperarla es un objetivo del que no se puede prescindir, es un objetivo absolutamente inescapable. Es por eso que a mí me parecía que merecía la pena llamar la atención sobre la forma en que se enlazan estas cosas, sobre la forma en que se enlaza el desarrollo de la revolución, digamos, si se quiere, el fracaso final del socialismo soviético, en buena medida también por sus propias culpas, eso está claro, y el retroceso
de la situación, de los niveles de vida, de las esperanzas de futuro de todos nosotros. Y es curioso comprobar, como en estos momentos en que se está recordando, no diré tanto conmemorando, el centenario de la Revolución, la carga del anticomunismo sigue siendo tan dura como a los 26 años de liquidada la Unión Soviética siguen permaneciendo viva la necesidad de mantener esa carga ideológica. Por ejemplo, entre los últimos libros sobre esto que he leído, este de Anne Applebaum, por ejemplo, Red Famine, sobre el hambre de Ucrania, es un libro tramposo, sí, claro, construido con todos los peores recursos que tenía la historiografía de la Guerra Fría. ¿Por qué esta necesidad todavía de seguir combatiendo? Sí, es indudable que hubo errores, que hubo algunos actos que podríamos denominar incluso atroces durante el periodo stalinista, pero evidentemente también encontramos una leyenda negra, ¿no? Sí. Una leyenda negra que además cobró mucha fuerza cuando cayó la Unión Soviética, ese famoso libro que sacaron en Francia, sí, y hablaban de 10 millones de sí, diputados, sí, que ahora pues, se abrieron los archivos. Bueno, si es una barbaridad, que uno va a pensar que es una burrada, 800,000 muertos, ¿no? Pero de eso hay una distancia enorme. El tratar de empatar al fascismo, al nazismo con el comunismo, ese tipo de cuestiones que tienden, sobre todo en los últimos tiempos se han venido dando con mucha fuerza, tienden como a revivir ese discurso de la Guerra Fría, ¿no? Como si todavía siguieran combatiendo a este fantasma, o habría que pensar si ese fantasma sigue vivo. No sé qué piensa usted, pero yo veo que el imperialismo está presente con una modernización, por supuesto, que corresponde a este nuevo siglo. La globalización no oculta este imperialismo, sino que lo hace mucho más profundo. Hay división de clases, hay una explotación de clases, hay conflictos de clases. Lo que no hay es como una conciencia social de cambio, pero sí hay una emergencia de movimientos sociales muy fuerte. Esta pérdida del miedo permitió que empezaran a resurgir o a surgir con mucha fuerza ideas socialistas incluso en el seno de los grandes imperios, llámese Corbyn o llámese Sanders, ¿no? Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Hasta dónde esto también, yo sé que no le gusta profetizar, no se trata de profetizar, pero la historia también nos permite aprender para entender el presente y prever en alguna medida el futuro. ¿Hasta dónde estaríamos pasando por un proceso en el que esta sociedad que se trató de construir en la Unión Soviética fue un ensayo y un error que permitirá un nuevo ensayo en la vida de la humanidad, y que podamos pensar, digamos, en la perspectiva de un comunismo del siglo XXI, así como en América Latina se habla ya del socialismo del siglo XXI, que estuvo representado por Chávez, que está representado de alguna manera por Evo Morales, etcétera, ¿no? No sé qué pensaría usted sobre eso. Vamos a ver, es evidente que hay unos grandes problemas a resolver. Las estadísticas que se siguen publicando hablan de que el hambre no desaparece en el mundo, más bien sigue creciendo. Olvidamos con demasiada frecuencia en los países desarrollados, pensamos tan solo en los problemas internos de estos países y nos estamos olvidando que hay todo un mundo que está llamando a las puertas y al que no se atiende. Eso nosotros lo vivimos claramente a través de toda esa oleada de gente famélica que se juega la vida cruzando el Mediterráneo, esperando encontrar aquí una acogida que no tienen, por otra parte. Ese problema está ahí, y ese problema habrá que enfrentarlo. Ese problema de un África que sigue creciendo demográficamente a un ritmo considerable y que por contra se va empobreciendo, porque además el cambio climático le está afectando más gravemente que a cualquier otra parte del mundo. Pero ese problema existe también en América.
es el problema de esa pobreza que surge de América Central hacia arriba, que les llega a ustedes, y que intenta llegar a Estados Unidos, donde evidentemente no van a ser bien recibidos. Ese es un tema en el que vamos a tener que pensar, no solo en nuestros problemas internos, sino en estos problemas amplios. Vamos a tener que pensar en el problema de ese campesinado que sigue siendo la garantía de la alimentación de todos y que está ahí más bien perseguido y explotado todavía. Es evidente que hay que recuperar, es evidente que esos movimientos, como pueda ser Corbyn, etcétera, de tratar de recuperar por lo menos una parte de lo que hemos perdido, de que nos hemos dejado escapar de las manos, el derecho a unas sociedades más igualitarias y más democráticas. Es evidente que todo eso tiene que salir adelante y es evidente que de una u otra forma los jóvenes van algún día a empezar a reclamar lo que se les debe en ese mundo que les estamos dando, que es un mundo sin esperanzas para ellos. Yo me acuerdo, hablando una vez a jóvenes estudiantes, decirle que mi generación lo pasó mal. Yo crecí durante el franquismo, pero crecimos con esperanzas en el futuro, crecimos con esperanzas de que podíamos cambiar las cosas y hacer un mundo mejor. Ellos ahora no tienen nadie que les dé estas esperanzas de cambiar el futuro. Y es evidente que ese es un objetivo que habrán de recuperar. Es decir, es inaceptable que no se les pueda plantear un futuro mejor por el cual puedan trabajar y luchar. Es inaceptable que se les diga que lo que tienen que hacer es conformarse y vivir ahí en la sombra con lo que les dan, sobrevivir, subsistir y nada más. Se necesita evidentemente una gran esperanza que en estos momentos no sabemos muy bien de dónde va a salir, pero que tiene que salir de la conjunción de las necesidades, de las ilusiones, de la voluntad de lucha de todos. De ahí tiene que surgir esa solidaridad colectiva, que no va a ser seguramente la de un solo país, la de un solo pueblo, sino una solidaridad muy amplia que habrá que construir para cambiar el futuro. Pero si no hacemos nada y nos quedamos resignados viendo cómo nos acaban de quitar lo poco que nos queda, pues el porvenir que nos espera no puede ser más negro. Así es. Para cerrar, podríamos decir que la Revolución Rusa fue un faro de esperanza para el proletariado mundial, pero también fue un instrumento de cambio social dentro del capitalismo para clases populares, sectores medios, campesinado, y que generó en buena medida este estado de bienestar que se disfrutó durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, y que todo eso de alguna manera se ha perdido con la pérdida de la brújula, ¿verdad? Del comunismo, por decirlo así. Hoy, a 100 años del inicio propiamente de la Revolución Rusa y del proyecto que representó Lenin, por cierto, una figura, yo diría que única, que tiene la capacidad de ser un líder político y a la vez un intelectual que va creando en el mismo momento en que está construyendo este modelo de Estado. Pero, ¿qué es lo que podríamos pensar hoy a 100 años que le está ofreciendo o que le permita reflexionar hacia el futuro a las jóvenes? ¿Qué les estamos heredando en este sentido desde la perspectiva de la Revolución Rusa 100 años después? Vamos a ver, en el momento que Lenin plantea las tesis de abril, la mayoría de los partidos socialistas europeos habían renunciado a cualquier esperanza revolucionaria y habían optado por un reformismo que sostenía que participando dentro del parlamentarismo burgués, a través de los votos, algún día conseguirían llegar al poder y desde allí cambiar la sociedad. Algo que no ha ocurrido nunca, ni incluso cuando estos partidos
han tenido la mayoría a través de las elecciones. Lo que la Revolución Rusa significó fue devolver a la gente la esperanza en la revolución, la esperanza en que luchando era posible cambiar las cosas sin aceptar, sin contentarse con aceptar el orden establecido y jugar con las reglas del juego del orden establecido, porque si juegas con estas reglas, cuando parece que puedas ganar, te las cambian y has perdido. Eso fue muy importante. Eso yo creo que fue ese elemento que efectivamente acabó inspirando no solamente la dinámica de las luchas sociales, por ejemplo, en Europa, sino los movimientos en muchos países coloniales. Surgió de eso, de esa idea de que era posible cambiar el mundo. Esa me parece que fue la aportación fundamental. Esa fue la aportación que precisamente generó el gran miedo que no dejaba dormir a los que temían perder sus privilegios. Algo parecido a lo que había ocurrido a comienzos del siglo XIX con la Revolución Francesa, que también alteró el sueño de terratenientes y les determinó a pasar por el camino de la restauración y de liquidar todo lo que fuera. Esa fue una aportación importante, la de convencer a la gente de que estaba en sus manos tratar de cambiar el mundo. Eso es algo que posiblemente hemos perdido. Estamos en una situación en que la idea es que nos movemos, hemos posiblemente sobrevalorado eso que se llaman el tipo de democracias establecidas, que es evidente que han perdido credibilidad. Eso que se está llamando por ahí el populismo es simplemente la pérdida de credibilidad que tenían ese sistema de gobierno en que alternaban un partido conservador con un partido más o menos socialdemócrata, y en esa alternancia las élites parecían garantizar el orden establecido y conseguir que las cosas tirasen adelante. Eso, por ejemplo, saltó por el aire en Inglaterra. Saltó por el aire cuando el Partido Conservador planteó un referéndum que quería perder a toda costa y la gente, por contra, votó contra ellos y les ha puesto en una situación como la situación actual, de la cual no saben muy bien cómo salir. Es evidente que ese sistema de mantenimiento del statu quo que la socialdemocracia fabricó al calor del propio estado del bienestar, a cuya constitución había contribuido evidentemente, es un sistema que está quebrado, no hay ya fe en él, y habrá que empezar a pensar en cómo se lo puede sustituir, en cómo se puede recambiar. Tenemos muchos problemas por delante, tenemos problemas por el hecho, por ejemplo, de que no solamente se ha conseguido debilitar los sindicatos, sino que de hecho se ha destruido todo lo que era el viejo sistema de regulación del trabajo. Y eso deja a los trabajadores en una situación de indefensión total, en la que los propios sindicatos tienen poca capacidad para ayudarles. Hay que empezar a reconstruir ese mundo roto, no para recuperar el pasado, para recuperar del pasado los derechos y libertades que hemos perdido, pero evidentemente con la necesidad de tratar de establecer vías nuevas de lucha para tratar de cambiar las cosas. Ahí hay una faena considerable en la que deberán participar todos. Deberán participar trabajadores, deberán participar todo ese mundo campesino que sigue teniendo un peso importante en el conjunto del mundo. Es difícil saber por dónde arrancará el futuro, pero lo que sí parece claro, y yo eso sí que diría que es una lección que la historia te enseña,
es que la capacidad de sufrimiento colectivo tiene límites, que la voluntad de cambio acaba surgiendo y que la posibilidad de transformar el mundo, de tratar de transformar el mundo, no va a poder ser ahogada indefinidamente, que tiene que irse articulando las nuevas fuerzas, las nuevas doctrinas que traten de salvar esos valores fundamentales que son la libertad y la igualdad, porque la igualdad evidentemente es en lo que más hemos retrocedido y lo que más necesitamos recuperar. Así es. Doctor Joseph Fontana, por último, ¿algún mensaje que les quisiera hacer llegar a los jóvenes estudiosos del campo de las ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara? A mí me gustaría que entendieran la necesidad de estudiar y entender el pasado para acabar dándonos cuenta claramente de dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Esa me parece que es una función muy importante, y la fuerza que siguen teniendo toda esa historiografía heredera de la Guerra Fría, que trata todavía de minimizar todo lo que pudieron ser los avances sociales del pasado, para alimentar ese conformismo que expresó la señora Thatcher con aquel lema famoso, Tina, there is no alternative, no hay alternativa, lo que hay es lo único que se puede conseguir. A mí me parece que es muy importante el papel que pueden desempeñar los jóvenes que estudien en el terreno de las ciencias sociales, eso que ahora se les dice que es inútil, que lo que tienen que hacer es dedicarse a estudiar simplemente pues aquellas aplicaciones tecnológicas que tengan utilidad y que puedan garantizarles un empleo, la importancia que tiene que traten de desentrañar cómo funciona realmente la sociedad en que viven, los que se dedican al estudio de la política o de la sociedad, que traten de entender cómo ha evolucionado realmente el pasado, los que se dedican a ese estudio de la historia, que sigue siendo un estudio de la más absoluta necesidad para tratar de que entendamos claramente el mapa del mundo en que estamos y que nos esforcemos entre todos a tratar de encontrar caminos para salir de ahí y mejorar las cosas que buena falta nos hace. Pues muchísimas gracias, doctor Fontana. Ha sido un placer para muchas gracias. Personal y para la Universidad de Guadalajara, realmente. Muchas gracias a usted. Tenerlo entre nuestras cámaras y poderle transmitir a nuestros jóvenes y a nuestros universitarios en general, profesores y colaboradores, su mensaje tan valioso. ¿Usted cree que eso servirá? Yo espero que sí, estoy seguro que habrá quienes, es decir, yo sigo en el aula y siempre encuentro 1, 2 o 3, a veces entre 30, a veces entre 10, a veces grupos de alumnos, a veces aparece uno que se involucra, ¿no?, en el cambio, no solo lo asume intelectualmente, sino que muchas veces los vemos buscando una alternativa, incorporándose a algún tipo de lucha. Todavía yo veo una gran dispersión de luchas sociales, de movimientos sociales, y no, por eso decía hasta dónde se puede alcanzar a visualizar un proyecto, llamémosle de neocomunismo, un comunismo más ecológico, más feminista, más adecuado a este siglo XXI, pero que finalmente busque acabar con la desigualdad. Usted lo ha dicho muy claramente, cómo la desigualdad ha crecido de manera brutal. Y sigue creciendo. Y sabemos que, según datos que se dieron a conocer hace unos pocos meses, aproximadamente 8 personas en el mundo controlan prácticamente lo que poseen la mitad más pobre, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos habla de un nivel de concentración brutal que no se había vivido. Y otra cosa importante es que esas mismas personas controlan a los políticos que se encargan de diseñar las políticas que favorecen que eso continúe. Así es. Ahí es donde nos hacen falta estas visiones políticas de cambio, de transformación, estos Lenins del siglo XXI. Y bueno, pues no sé, habrá que ver, pero creo que lo que usted ha comentado da mucha
luz, da mucha claridad y nos obliga a revisar el pasado con mucho mayor cuidado, de manera más crítica y siempre en una perspectiva también de un compromiso social, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias también. No, hombre, gracias a usted.